Mis hermanos, buenas tardes, tengan todos ustedes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos hagan el favor de conectarse. Les damos la bienvenida a su programa, Espíritu Santo, ven. Como siempre, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermana Rita Torres, de todo el equipo de la comisión. También a nombre de María Visión Radio, nuestros hermanos de María Visión Radio, que nos hacen el favor de conectarse también, y todos los que nos van a hacer el favor, bueno, al Señor, ¿no?, de compartir. Les pedimos que nos hagan el favor de compartir, recordando que es una forma de evangelizar. Y esto pues el Señor, principalmente Él, se los va a agradecer, ¿verdad? Iniciemos con una oración poderosa. Bueno, con dos oraciones, por lo general acostumbramos a hacer la del Espíritu Santo, pero como el tema del programa va encaminado a estos días que hemos estado viviendo, pues días de meditación, de recordar a nuestros hermanos que han partido, que se nos han adelantado. Entonces queremos empezar con la misma oración y terminar con la misma oración. Primero con la bendición de ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, estamos reunidos en tu nombre y nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti en tu nombre, y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Les hablaba de esta oración poderosa que le fue dada a Santa Gertrudis precisamente para que nosotros cada vez que la hagamos, así se nos informa a través de nuestra vida de santos. Es algo tan grande, tan lleno de poder, tan maravilloso. Con esto nos damos una idea, por muy ligera que sea, mis hermanos, de ese amor que el Señor nos tiene, de ese deseo que tiene Él de que nosotros participemos en esta historia de la salvación. Entonces, lo que se le dice a Santa Gertrudis la Grande es que cada vez que hagamos esta oración tendremos la oportunidad de sacar 1000 almas del purgatorio. Pongámonos en acción. La vamos a decir ahorita, la vamos a repetir al final y vamos a tratar de dejarla escrita aquí en comentarios para quienes la quieran tomar. La voy a decir despacio para que me hagan el favor de acompañarme y miren, pues cuántas almas, cuántos miles de almas vamos a poder sacar del purgatorio, que es un acto de misericordia bellísimo, grandísimo. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión
con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por todos los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. Y dentro de mi familia. Amén. Recordar también que en esto de salvar almas y que el Señor nos quiere como instrumentos, bendito sea Dios, porque es una forma de bendecirnos, es que Él le revela a Santa Faustina también que la oración que Él siempre escucha cuando oramos por las almas de los pecadores, esos hijos pecadores, empezando con nosotros, ¿no? Con los del mundo entero, con los de los que viven en nuestra casa, con los de nuestra familia. Entonces, al final la vamos a volver a decir. Les pedimos, por favor, porque es tan importante, cuántos hermanos nuestros, recordar que cuando un alma del purgatorio llega a la presencia ya del Señor, en el paraíso, en el cielo, en la patria celestial, bueno, en automático se convierte, mis hermanos, en nuestro intercesor, que nos cuida, nos protege. Es una bendición que no nos la acabamos. Bueno, regresando un poco al programa, el nombre que le pusimos viene de una canción que hizo un dúo de nombre Pimpinela. Yo les recomiendo que en cuanto les sea posible, entren ustedes ya sea a Google o a YouTube, y este es el nombre que lleva estos hermosos versos que escribieron a raíz de esa situación que nos tocó vivir de la pandemia. El año que se detuvo el tiempo, así se llama. Y meditando sobre esto, que no lo dudo que es una inspiración hermosa, muy realista de lo que nos tocó vivir en esos años, pues me llevó a meditar profundamente que creyentes y no creyentes, mis hermanos, vivimos a partir del año en que se detuvo el tiempo, y esto me refiero a que vivimos en un año donde decimos antes de Cristo y después de Cristo, ¿sí? Estamos viviendo en un mundo incrédulo, en muchos casos ateo, pero que vive dentro de un orden en el que se le reconoce que a partir del 2000 es después de Cristo, ¿sí? Y antes del 2000, bueno, antes de Cristo. Entonces, el estar viviendo tanto unos como otros dentro de ese orden, pues me vino a la memoria precisamente en el Evangelio de San Juan 19:30, cuando se detuvo el tiempo, en aquel momento en el que el Señor declara esas palabras cuando dice, todo está consumado. La misión que Dios Padre le había encomendado estaba siendo consumada. Y en ese momento, mis hermanos, se detuvo el tiempo para la humanidad. En ese momento nosotros y todas las generaciones venideras, desde ese momento, se nos ha dado un regalo que no siempre sabemos valorar. Una bendición, una salvación que en muchos casos se rechaza. Y se rechaza por ignorancia. El año que se detuvo el tiempo. Y meditando sobre estos versos
que escribieron estos hermanos, son hermanos Pimpinela. Dice así, empieza más o menos así. Ahora, no es que nos remontemos únicamente a lo que se sufrió y se vivió en esos años de la pandemia, mis hermanos, pero sí que fuimos marcados de una manera muy especial y que desgraciadamente parece que se ha olvidado, como que fue una etapa que vivimos, ya pasó y se ha olvidado. El año en el que se detuvo el tiempo. Muchas otras personas, conforme lo que dice aquí en estos versos, nos ha tocado vivir ese tipo de tristezas, ese tipo de angustias, ese tipo de soledades. Pues les comparto, estoy segura que en el momento en que ustedes lo pongan y escuchen esa canción, les va a doler el corazón, mis hermanos. Inicia diciendo, he sentido la tristeza que jamás sentí. Y son esas situaciones, mis hermanos, que nos pasan a todos los que hemos pasado por ese duelo de perder a un ser querido. Cómo nos invade una tristeza que no sabemos explicar. He sentido la tristeza porque es una experiencia que, bueno, pensaría yo que todos vamos a vivir. Los duelos, unos los viven de una manera, otros de otra, pero todos por lo general vamos a vivir. He sentido la tristeza que jamás sentí. He extrañado hasta la gente que no conocí. ¿Y por qué es tan importante esta frase también? He extrañado hasta la gente que no conocí. Mis hermanos, cuando hemos tenido la oportunidad de nacer, crecer en alguna población chica, que es mi caso, pues hemos llegado a conclusiones un poco raras, ¿no? Pero las personas que son mayores en nuestros pueblos, las ve uno, pues ¿qué será? A lo mejor cuando mucho 3 veces al año. Y bueno, por lo general en la iglesia, ¿sí? Y de repente las dejas de ver y preguntas y te dicen, ya falleció. Y aunque sea una persona que no conociste, que no trataste, algo se mueve en tu corazón. Ayer simplemente les pongo este ejemplo. Fui a un mercado a comprar algunas cosas que necesitaba y de ahí me pasé a un lugar donde ofrecen alimentos, que es un lugar que rara vez voy. Antiguamente iba con frecuencia con mi esposo, pero ahora solamente cuando viene alguno de mis hijos. Digamos, no me gusta asistir sola. Pero esa vez ya andaba yo por ahí, andaba consiguiendo unos broches. Y bueno, pasé a ese lugar donde venden unos tacos bien ricos, por cierto. Y lo primero que noté es que la persona que siempre atendía detrás del mostrador, que era un señor ya grande, ya no estaba. Y mi pensamiento fue ese, que tiene que ver con este verso. He extrañado hasta la gente que no conocí. Cada vez que íbamos a ese lugar, a él lo veía. Sí, nunca lo traté, ni siquiera lo saludé. Pero cuando noté que no estaba, mis hermanos, lo extrañé. Y lo extrañé porque, no sé, ya una persona grande, y probablemente ya falleció o está ya recluido en su casa. Y las personas, cuando por lo general dejamos de trabajar, pues como que nos vamos limitando en muchas otras cosas, ¿no? Nos vamos empequeñeciendo, por decirlo así. Sigo con el verso. He visto cómo la vida se va en un momento. Así es, mis hermanos.
¿A cuántos de nosotros nos ha tocado vivir esto? Que la vida se va en un momento, que no sabemos ni el día ni la hora. Hay personas, y se los hemos comentado, que al padecer algún tipo de enfermedad y algún tiempo, en un tratamiento, de alguna manera la familia se va haciendo a la idea de que puede ser que no lo supere, puede ser que fallezca, pero cuando un ser querido, mis hermanos, muere de una muerte repentina, de horas, uno se da cuenta cómo la vida se va en un momento y la necesidad que la misma palabra de Dios nos invita de estar listos en cualquier momento. ¿Y qué es estar listos? Estar, mis hermanos, agarrados de la mano de Dios, en estado de gracia y en reconciliación y unión y amor con todos nuestros hermanos, familia de sangre, familia espiritual, que es la que el Señor nos regala también. Sigo leyendo. He llorado como nunca yo jamás lloré. Y déjenme decirles que cuando se vivieron esas épocas de la pandemia, sé que muchas personas, igual que yo, lloramos como nunca pensamos que pudiéramos llorar. Y lloramos por gente que no conocíamos, pero veíamos que iban falleciendo uno tras otro, tras otro, tras otro, y la lista iba aumentando y aumentando y aumentando, y alcanzamos a ver el dolor de tantas familias, la desesperación, el enojo. Yo también, mis hermanos, lloré como nunca, jamás. He llorado, he rezado por aquellos que nunca recé. Esa experiencia también, mis hermanos, es algo que el Señor nos permitió vivir. Constantemente estábamos en oración por uno, por otro. Ya no llegaba noticia de acá, ya no llegaba noticia de allá. Personas, como decíamos, que nunca hemos conocido, oramos con el corazón por ellos, principalmente por su sanación del alma y del cuerpo. ¿Sí? He luchado con la angustia y los pensamientos. ¿Cuántas cosas se te vienen a la mente cuando estás en la angustia de un ser querido que está falleciendo? Cuando piensas que lo que Dios permite no le encuentras sentido, tus pensamientos te pasan por la cabeza uno tras otro, tras otro. El año que se detuvo el tiempo. Y la reflexión sigue, que por eso les digo, vale la pena que la escuchemos y reflexionemos. Y aunque todo pasará, y aunque vamos a seguir, y de hecho, después de esta pandemia, después de los seres que hemos ido perdiendo, seguimos viviendo. Algo tiene que cambiar, algo tiene que servir, algo nos tiene que unir por aquellos que ya no están, mis hermanos, y no pudimos despedir. ¿A cuántos no pudimos despedir? Y que tuvimos la oportunidad de despedir. Y no lo hicimos. Cuando quisimos, ya era tarde. ¿Cómo despedirnos de alguien? Luego vienen las preguntas.
¿Por qué no lo saludé? ¿Por qué no lo abracé? ¿Por qué no le pedí perdón? ¿Por qué no lo visité? ¿Por qué no hablé con él, con ella? ¿Por qué no le sonreí? Sigo leyendo. He sentido todo el miedo que jamás sentí. Cuando viene una enfermedad y empiezan a venirte a la mente esos pensamientos, esos miedos, y te entra una impotencia porque no estamos entendiendo. Pero ¿sabes qué, hermano? ¿Por qué no entendemos? Porque no asimilamos que hemos nacido en una vida temporal y que un día se nos va a acabar el tiempo. A ti, a mí, a todos los que ahorita conoces, se nos va a acabar el tiempo. ¿Y qué hemos hecho con ese tiempo valioso que el Señor nos regala? Y fue en la crucifixión donde se inició un nuevo tiempo, como les decía, tanto para creyentes como para no creyentes. Vivimos después de Cristo. Y recordaba que nuestro Señor Jesucristo también, sus apóstoles no lo despidieron. No se dieron la oportunidad de despedirlo. Sus amigos, con los que convivió más de 3 años. Y esos dolores que causan determinadas heridas que tardan mucho en ser sanadas. Recordaba lo que en algún momento nos compartía el padre Gerardo Sandoval, que en paz descanse, nuestro formador, que precisamente murió en esas etapas de la pandemia, que aunque ya la había superado, pues quedan las consecuencias, ¿no? La debilidad en el cuerpo. Ya cualquier cosa te hace flaquear. Los efectos secundarios. Él nos comentaba en alguna ocasión que muy poco se ha meditado por el dolor del Señor en su corazón, por la traición del amigo. Y queriéndonos hacer reflexionar sobre lo que son ese tipo de traiciones, que son muy dolorosas, él nos decía, nos hizo una especie de dinámica a alguna de nosotras. De repente nos dijo, mencionó el nombre de alguna de nosotras, éramos un grupo, no sé, alrededor de unas 40 personas, y dice el nombre de una de nosotras, y dice, salte por favor, ¿sí? Pero deja tu bolsa, ¿sí? Inmediatamente esa persona empezó a voltear por todos lados y bueno, a alguien le encargó su bolsa. Y el padre le preguntó, ¿por qué le dejaste la bolsa a ella y no a la que tenías más cerca? Y esta hermana nuestra así como que le desconcertó un poquitito la pregunta. Y entonces ya el padre, riéndose, le dijo, siéntate, mire, les voy a explicar. Cuando tenemos que salir de repente con alguna urgencia, y en especial dice las mujeres que acostumbran a traer bolsa y tienen que salir corriendo por algo, ¿a quién le dejan la bolsa? Pues por lo general se la dejan a la que más confianza le tienen, así de sencillo. Era tal la confianza que el Señor tenía depositada en Judas, que le dio la bolsa de los dineros con los cuales ellos subsistían, se alimentaban.
Nunca habíamos visto desde ese punto de vista esta reflexión, pero él, obviamente con sus palabras y con esa sabiduría que el Señor le regaló, él era comboniano, vivió 7 años de misionero en Tierra Santa, en África. Nos dijo, el dolor que provocó en el corazón del Señor la traición de su amigo Judas. Pues no, nunca lo habíamos reflexionado desde ese punto de vista. Mucho dice una santa palabra de Dios, mis hermanos, que está en el libro de Daniel 12:2. Dice lo siguiente, porque vamos en ese sentir también de cuántas personas en estos días en el que se visita a nuestros difuntos, acostumbran determinadas oraciones, acostumbran visitar sus tumbas, llevarles inclusive algunas cosas, alimentos, flores, qué sé yo. Y lo más importante es que reflexionemos en qué es lo que más necesitan ellos en el lugar en que se encuentran, ¿sí? Y estaba, ya se los he dicho y se los he compartido en otros momentos, este libro hermoso de la Santa Misa, en el cual el Señor le revela a Catalina Rivas y a todos nosotros una bendición que no debemos de ignorar. Durante la Santa Misa le revela a ella, delante del altar empezaron a salir unas sombras de personas en color gris que levantaban las manos hacia arriba. Dijo la Virgen Santísima, son las almas benditas del purgatorio, que están a la espera de las oraciones de ustedes para refrescarse. No dejen de rezar por ellas. Piden por ustedes, pero no pueden pedir por ellas mismas. Son ustedes quienes tienen que pedir por ellas para ayudarlas a salir, para encontrarse con Dios y gozar de Él eternamente. Y gozar de Él eternamente. Y en el libro de Daniel, Antiguo Testamento, Daniel 12:12, nos dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el error, para el horror eterno. Así como se nos dice también en Apocalipsis, ¿no? Que el mar devolverá a sus muertos. Dice nos invita también, y esta es reflexión, porque acordémonos que el recordarlos a ellos nos debe de hacer reflexionar nosotros mismas por el tipo de vida que llevamos, lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, mis hermanos. Entonces nos comparte precisamente San Pablo en 1 Corintios, y nos dice San Pablo, despierten de una vez y no pequen, porque varios de ustedes, mis hermanos, lucen su ignorancia de Dios. Se los digo para su vergüenza. Y es tan cierto todo esto. Muchos lucen su ignorancia de nuestro Señor, pero no la ignorancia de sus ídolos terrenales, los que están en el mundo. ¿Cuántas personas no conocen la vida del el atleta que admiran, sea en el béisbol, sea en el fútbol? Saben hasta qué porcentajes, cuántos goles metieron, sean artistas, lo saben todo. Y qué vergüenza, mis hermanos, qué tristeza, que para la salvación de las almas ignoras
lo que hizo Jesús de Nazaret por cada uno de nosotros. Otra de las partes que se nos aclara con eso de a dónde van las almas, se nos dice que nosotros somos ciudadanos, esto está en Filipenses 3:20, que nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo. Somos ciudadanos del cielo. Y que en ese cielo, mis hermanos, cuando esas almas lleguen a ese lugar, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles. Seremos como ángeles. Aspiramos a ser como ángeles en el cielo, como dice la santa palabra de Dios. Pocas veces en nuestra realidad también hemos meditado en la importancia de ese momento, Otra de los libros que les hemos recomendado, ¿se acuerdan que les hemos dicho que en la película El Gran Milagro, que la pueden ver ustedes en Netflix, que revela todo lo que pasa en la Santa Misa que nuestros ojos no ven? Le fue revelada a esta mística boliviana y toda esa película se basa en estos dos libros. Este que se llama Providencia Divina y este otro que es La Santa Misa. Y me encanta porque en este de Providencia Divina hay una oración al principio, ¿sí?, que dice así: fortalezcanse con la oración, porque a la hora de rendir cuentas ante mi presencia estarán solos y desnudos, con las manos llenas o vacías. ¿Con qué manos te vas a presentar tú, mi hermano, en la presencia del Señor? Con las manos llenas o vacías. Es importante meditarlo, ¿sí? Y bueno, pues el recordar que cuando vayamos a la Santa Misa, nuestros seres que ya partieron están esperando por nuestras oraciones. Cuando logramos vencer lo que conocemos como pereza física, pereza espiritual, les quiero compartir que cuando logramos vencer ese tipo de pereza, por ponerles ejemplos de no tengo ganas de orar o no quiero ir a misa porque no me nace, me invitan a alguna charla espiritual y ay no, qué aburrido, etcétera, 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 ¿no? Y lo peor de todo es que sentimos que no lo necesitamos, pero cuando logramos vencer esa pereza y damos esos pasos en contra de lo que nuestra carne nos pide, porque pues la comunidad de la carne nos jala, ¿no? Entonces les comparto que yo este día 2 de este mes me dirigí a la Basílica de Guadalupe, donde gracias a Dios reposan los restos de mi esposo, que en paz descanse. Y bueno, estuve ahí, muchísima gente, muy hermoso. Y la parte de abajo donde están las personas que son llevadas ahí en las urnas, pues parece otra ciudad, mis hermanos. Es una ciudad que está abajo de la Basílica de Guadalupe, a los pies de la Santísima Virgen María. Bueno, ya había asistido a misa en la mañana, entonces me retiré. De ahí me dirigí a una tienda que quedaba en el camino regreso a casa. Tenía que comprar algunos cosméticos. Y en eso recuerdo que
estaba con el pendiente de comprar unas medallas, ¿sí? Entonces recuerdo que compro los cosméticos, me subo al coche y me quedo pensando, porque lo que mi cuerpo pedía era mi casita, mi camita y descansar. Pero pues me acordaba también de las medallas y pensaba, ¿y si después no puedo venir? Entonces empieza esa lucha espiritual que a todos nos pasa. En algún momento, en alguna etapa nos pasa esa lucha entre la carne y el espíritu. Bendito sea Dios, que pude vencer esa pereza. Y dice, no, me tengo que regresar y tengo que ir a buscar esas medallas. No tenía ni la menor idea de dónde las iba a encontrar, los problemas de estacionarse, etcétera, etcétera. Bueno, pues empiezo a caminar, empiezo a ir preguntando en cada una de las tiendas. Y la primera manifestación, porque cuando logramos vencer esa pereza, mis hermanos, el Señor va guiando nuestro camino. Y mi primera manifestación que encontré del Señor, que no es muy usual, pero bendito sea Dios, pasa, es que pues a cada tienda que entraba preguntaba, es como esta medalla que traigo puesta, que me encanta, es la medalla milagrosa. Entonces preguntaba que si tenían esta medalla. Y únicamente me contestaban, no, no la tenemos. ¿Tienen esta medalla? No, no la tenemos. ¿Tienen esta medalla? No, no la tenemos. Hasta ahí. De repente llegó, está un señor ahí sentado en una silla y le digo, ¿tiene esta medalla? Él muy amablemente se levanta y me dice, no, pero sí le voy a informar dónde la puede conseguir. Y bueno, me señaló a unas cuadras más adelante, me dijo, váyase por esta acera y en tal lugar, ahí la va a conseguir usted. Pues sí, me voy caminando, me quedaba también retiradito, llego a ese lugar, a esa tienda de artículos religiosos y pregunto por la medalla, bendito sea Dios, sí la tienen. Y en lo que me porque lo primero que hice fue preguntar si la tenía, ¿no? Había otras personas que estaban atendiendo antes que a mí. Me espero y en ese esperarme empiezo a recorrer un poquito el lugar. Muchísimas imágenes, muchísimos libros, etcétera, etcétera. Y así me voy caminando. Y a lo que voy es que el Señor se tardaba, había 2, 3 personas antes que yo, entonces seguí caminando y viendo los libros. Y para mi sorpresa, mis hermanos, encuentro uno que tenía años buscándolo, que me había recorrido no sé cuántas librerías buscando ese libro, ¿sí? Y lo tengo aquí en la mano. Lo tengo desde hace, no sé, unos 15 años, más o menos. Es que se llama Misericordia y Justicia. Años y años y años buscándolo. Tuve la bendición que me lo regalaran hace muchísimos años, una hermana cuando estábamos en María Visión. Y es tan importante porque en el Señor revela a varias santas y místicas la diferencia entre entender la misericordia de Dios y entender la justicia. Por lo general, cuando no entendemos, como decía yo hace rato, nos cuesta trabajo entender que Dios es justo. Y nos encanta acogernos a lo que para nosotros es su misericordia. Pero aquí lo aclara bastante bien, como les decía, a través de varias santas, como Santa Teresita del Niño Jesús, entre Santa Faustina, la Beata Conchita Cabrera de Armida, y también me encuentro, para sorpresa mía, con
Revelaciones a Catalina Rivas. Y es tan importante porque necesitamos entender esa diferencia entre el Dios justo y el Dios misericordioso, ¿sí? Que recordaba yo otro libro hermosísimo que escribió el Papa León XIII, cuando él dice que cuando nosotros, este libro se llama La práctica de la humildad, ¿sí? Y en este libro el Papa León XIII nos da la información que cuando nosotros ejercemos la misericordia, no necesitamos pasar por ningún juicio, mis hermanos. Cuando ejercemos la misericordia es que estamos siendo justos. ¿Y qué es la misericordia que Dios quiere? La que debemos de tener tanto en intercesión por los que ya partieron, como por los vivos, ¿sí? Y esto es muy importante. Tenemos esa sana costumbre, por llamarlo así, de ofrecer misas por nuestros difuntos, pero también debemos de ofrecer misas por nuestros familiares vivos, mis hermanos. El Señor también eso lo pide. Entonces, me encuentro con esta bendición de este libro, ¿sí? Y dice algo que les quiero compartir. Hay un momento que a mí me impacta mucho y por lo general no siempre lo leo, pero entre las místicas también habla de una de nombre Sor Consolata. Y a Sor Consolata el Señor le dice en palabras muy cortas, déjenme ver si lo encuentro, ya me lo sé de memoria, pero lo quiero encontrar. Aquí está. El Señor le dice a Sor Consolata, y te lo dice a ti, mi hermano, me lo dice a mí, sobre la importancia de compartir con nuestros hermanos, que el compartir y dar a conocer lo que Dios quiere, lo que Dios dice, lo que Dios manda, y sobre todo cuando se trata de palabra de Dios, es misericordia. Con esa tristeza del Señor que se logra captar en algunas frases, dice: mira, Consolata, al infierno va el que quiere. Piensa cuán necio es nuestro temor a condenarnos después de que para salvar vuestra alma he derramado mi sangre. Yo, que en el Santo Evangelio he prometido darle la vida eterna y que nadie será capaz de robarla de mis manos, ¿me la dejaré robar del demonio, de mi peor enemigo? ¿Se puede creer semejante monstruosidad? El Señor nos quiere sacudir. Hay otro momento, recuerdo, en que Él le dice a una mística, bueno, esto se los he dicho muchas veces, pero no me voy a cansar de volvérselos a repetir. No he muerto en una cruz, dice el Señor, entre 1000 tormentos para llevar almas al infierno, sino elegidos al paraíso. Dice, hay otro momento en que expresa lo siguiente, cuando todo esto es a Sor Faustina, mis hermanos, y dice así, pide una novena, pero quiero irme directamente a esta parte de la novena, cuando dice, hoy le está pidiendo a Sor Faustina, y nos los pide a nosotros también.
Hoy tráeme a las almas que están detenidas en el purgatorio y sumérgelas en el abismo de mi misericordia. Que los torrentes de mi sangre refresquen el ardor del purgatorio. Todas estas almas son muy amadas por mí. Ellas cumplen con el justo castigo que se debe a mi justicia. Está en tu poder llevarles alivio. Inclusive menciona algo importantísimo. Dice, haz uso de todas las indulgencias del tesoro de mi iglesia en su nombre. Oh, si conocieras los tormentos que ellas sufren, ofrecerías continuamente por ellas las limondas del Espíritu y saldarías las deudas que tienen con mi justicia. Acordémonos que las personas que están en el purgatorio, no solo es importante ofrecer por ellas las santas misas, sino también ofrecer obras de misericordia, ayuda a los pobres. Porque recordémonos que la palabra de Dios nos enseña, ¿sí?, que cuando nosotros le damos al pobre se nos borran nuestros pecados. Estoy hablando de las almas del purgatorio. Y bueno, hace una reflexión muy importante, dice precisamente las faltas que se cometen cuando estamos en este lugar santo que es los templos donde está el Señor. Y para los que tengan la oportunidad, a mí me pesa, es que estuve, pero no conocía este dato, que en Roma, en el Vaticano, está el Museo de las Almas del Purgatorio, donde ellas han dejado su rastro para indicar que necesitan oraciones. Este es un museo que está ahí en el Vaticano. Tengo otras, no me va a dar tiempo para poder compartirles todo lo que quisiera, si Dios lo permite, en el próximo programa. Leeremos lo que le he revelado sobre las almas del purgatorio, una de las santas más grandes y más involucrada en este tipo de oraciones, Santa Catalina de Génova, ¿sí? Todo lo que le he revelado a Santa Catalina de Génova por nuestro Señor Jesucristo, porque quiero leerles algo de lo que nuestro Señor dictó a una mística que se me hace sumamente importante. Y lo voy a leer despacio para que lo meditemos. Jesús resucitado, mis hermanos, nos sigue hablando. Se está preparando a la iglesia y a las almas un nuevo reino. Se entrará en ese reino por la purificación y la limpieza de los escombros. Preparada al Señor un pueblo nuevo, un nuevo linaje, una generación santa. Proclamarán su nombre los niños de pecho. La nueva Jerusalén terrestre será como el principio de la celeste. Antes de que el Señor abrace el mundo con el fuego de su ira, pongamos atención, es necesario que los buenos enciendan en el corazón de sus hermanos el fuego del amor. Por eso es urgente instruir a los hermanos. Es una responsabilidad que incumbe a todos, y este mensaje es un mensaje del Señor a una mística de nuestros tiempos. Y este mensaje a todos debería sacudir.
es la hora de la gran batalla. Quien tenga una espada, que la desenvaine. Este mensaje es para todos y debería anunciarse desde el púlpito. Los muertos hablan. Los ejércitos celestiales ya están desplegados en batalla, prontos a responder al potente grito: ¿quién como Dios? Como el polvo en las grandes tormentas, serán levantadas y arrojadas las almas lejos del rostro del Señor al fuego eterno. La hora es grave, el peligro inminente. Solo el amor puede salvar al mundo, mis hermanos, solo el amor. Y el amor nos lleva a compartir a los que ignoran las verdades, las promesas de Dios. Todo lo que el Señor nos pide es que obedezcamos lo que Él nos enseña en su santa palabra. Y dice así en 2 Corintios 5, sabemos que al destruirse la casa terrenal, que es nuestro cuerpo, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, Dios nos tiene reservado un edificio no levantado por mano de hombres, una casa para siempre en los cielos. Y nos recuerda también San Pablo en ese mismo capítulo 5. Pues todos hemos de comparecer a descubierto ante el tribunal de Cristo, para recibir cada uno lo que mereció en la vida presente por sus obras buenas y malas. Vamos a orar todos juntos. Lo voy a hacer bien despacio, porque esta promesa de nuestro Señor resucitado a Santa Gertrudis, si nos unimos, mis hermanos, podemos sacar miles de almas del purgatorio. Y la bendición será enorme para ellas y para nosotros. Hay que compartir. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo, Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por todos los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén, amén, amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto. Como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto, Señora, y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que mi cuerpo descanse y mi espíritu, mi Señor, te alabe, te bendiga toda la santa noche.